Bueno, un saludo por esta vía de Zoom. Eh, Antes de comenzar todo lo que trabajamos con las láminas con los muchachos de tercer año, es importante aclarar que desde el mes de septiembre y todo el mes de octubre hemos trabajado con los alumnos de tercer año todo lo que involucra la parte de ortografía y redacción. Y hemos hecho un repaso de reglas de acentuación, también de ortografía, de la parte de cómo se debería redactar, trabajando un poco la interpretación de frases y haciendo esta parte o este objetivo de las reglas de acentuación y de la parte de la ortografía un poco más práctico, porque ya ellos, desde que tienen uso de razón, utilizan estos conceptos, pero habría que aterrizarlos en un contexto para que ellos ya comiencen a verle la utilidad de tener una buena acentuación, una buena redacción, no solamente para el área de castellano y literatura, sino también para todas sus materias y también para su dominio personal o cuando llegue un momento en que estén trabajando o estén en una universidad, tengan las habilidades, las herramientas y las destrezas para poder escribir mejor. Entonces, para hacerlo mucho más concreto, les muestro entonces las reglas que repasamos de ortografía y redacción desde el mes de septiembre. Entonces, manejamos conceptos como sílaba, acentuación. Recordamos la división de palabras, que es una técnica que se practica desde preescolar. Y una vez que teníamos ya los conceptos bien recordados de lo que es una palabra monosílaba, una palabra trisílaba, una polisílaba, la utilización de la acentuación, dando ya el concepto como tal utilizado como debe ser, llamándole la tilde, la parte de la grafía, de la acentuación, dándole la fuerza de voz y ubicando la fuerza de voz en la palabra para que sepan dónde tiene que ir, eh, en el caso de que tenga la tilde, y en el caso de que no la lleva, recordar entonces los conceptos que se manejaron para poder entonces saber cuándo colocar dicha tilde. Entonces, recordamos los conceptos de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Eh, con una dinámica en clase, comenzamos entonces a recordar conceptos básicos de esto, de las palabras agudas, graves y esdrújulas, y mostramos aquí una pequeña lámina donde nosotros recordamos esos conceptos. Entonces tenemos las palabras agudas que se acentúan en la última sílaba cuando terminan en N, S o vocal. Luego recordamos las palabras graves que se acentúan en la penúltima sílaba y lleva tilde cuando no lleva ni N, ni S, ni vocal. En cambio, recordamos lo que eran las palabras esdrújulas, y decimos que el golpe de voz o donde se acentúa es precisamente en la antepenúltima sílaba. Y como regla de las palabras esdrújulas, siempre, siempre llevan tilde. Las palabras sobre esdrújulas también las mencionamos y las recordamos. Hicimos también la salvedad de que ellas también siempre llevan tilde. Aquí también recordamos el concepto de las palabras compuestas, que por ejemplo con la palabra fácilmente, que la palabra fácil por sí sola sería una palabra grave. Al ser una palabra grave terminada en L, lleva la tilde en la penúltima sílaba, y cuando la combinamos con la palabra mente, la palabra fácil conserva su tilde y hacemos entonces que la palabra compuesta se mantenga con la tilde de la palabra inicial de su raíz. ¿Okay? Eso fue uno de los hicimos ejercicios
con respecto a esta particularidad de la ortografía. Luego pasamos a los conceptos de hiato, diptongo y triptongo. Conceptos básicos para entonces empezar a hacer las excepciones de la regla principal de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Recordamos los conceptos de las palabras que tienen vocales débiles y las palabras que tienen vocales fuertes, distinguiendo entonces las vocales fuertes como la A, la E y la O, y las vocales débiles como la I y la U. Siendo entonces esta diferenciación de las vocales, entonces podríamos hacer o recordar los conceptos de diptongo, triptongo e hiato. Comenzamos con la parte del hiato, que entonces es la unión de dos vocales fuertes o una vocal fuerte con una débil, y la débil va acentuada. Y al estar acentuada, entonces refuerza la fuerza de la vocal, colocándolo como más fuerte, deja de ser débil, entonces se transforma en hiato, y una de las particularidades del hiato es que la palabra o ese sonido vocálico se separa. Por ejemplo, caía, entonces es K, I, A, o ardía, ardía. Los hiatos se separan. Mientras que el diptongo, hacemos entonces la unión de una vocal fuerte con una vocal débil, el cual tiene la particularidad que los diptongos nunca se separan. Después, también recordamos el concepto de triptongo, que es la unión de las tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Los triptongos son siempre combinaciones de dos vocales fuertes y una débil. Por ejemplo, teníamos la palabra guaire, buey, Uruguay, y también tiene la particularidad que el triptongo no se separa. Bien, aquí manejamos nuevamente entonces con esta gráfica ejemplos concretos de diptongo, triptongo e hiato, donde se manejó entonces cuándo no se tienen que separar y cuándo se deben separar. Entonces ahí vienen las reglas, que toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, había es una palabra grave, tiene tilde, pero termina en vocal. ¿Por qué se conserva la tilde? Simplemente porque la palabra es un hiato. Entonces conserva la tilde por su formación de hiato. Muy bien. Y con esto, entonces, nosotros hicimos el repaso de todo lo que tenía que ver con la parte de ortografía y acentuación. Comenzamos a hacer algunos ejercicios donde el alumno comenzó a desarrollar sus destrezas con la parte de la redacción, y trabajamos a través de frases e imágenes para que el muchacho pudiese tener coherencia a la hora de redactar. Y una de las cosas que se le pidió fue precisamente empezar a argumentar para poder hacer un análisis sin colocar su opinión. Por lo tanto, le dimos características propias a ese desarrollo, que fuera en tercera persona, que no colocara verbos donde involucrara la primera persona, porque va automáticamente a caer en la tentación de dar su opinión. Entonces, con eso nosotros cerramos la parte de acentuación y la parte de redacción. Nos vemos entonces en el próximo video, donde comenzamos con otro objetivo de la materia. Muchísimas gracias por su atención.